Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Elena, soy la profesora de Geografía y en esta ocasión vamos a resolver el examen de la convocatoria extraordinaria de la EBAU, es decir, el del mes de julio, de la asignatura de Geografía de España. Para esto vamos a la página web de Luis Vives, pinchamos en Recursos, dentro de Recursos vamos a Exámenes resueltos, para así después ir a la selectividad EBAU julio 2023, Geografía de España. En este caso aparece ya resuelto en el PDF el examen propuesto. Entonces, vamos a ir pregunta por pregunta. La primera de ellas es la litología peninsular y nos dicen que desarrollemos de manera sintética, es decir, resumida, pues el siguiente tema atendiendo a los apartados 1, tipos de roquedo peninsular y 2, el modelado rocoso y tipos de relieve. Podemos diferenciar las respuestas en la 1 y la 2 o si no hacerlo todo del tirón, pero siempre teniendo en cuenta que hay que responder atendiendo a eso. Entonces, en este caso, el tipo de roquedo peninsular hay que saber que es un modelado, un relieve granítico, kárstico o de caliza, arcilloso y luego está el diferencial, es decir, donde está mucho material mezclado. Para así poder pasar a hablar del área silicia, es decir, hay que hablar qué rocas la conforman, de qué era, dónde podemos encontrarlos, siempre me gusta dar una localización, y luego ya pasamos a hablar de este tipo de relieve que se crea en el área silicia, ¿vale? Entonces, las formas que crea el granito, que es principalmente la roca que compone ese área, vamos a ver que va a depender de la alteración química o mecánica, y dependiendo de esto, pues vamos a ver que hay galayos, berrocales, domos, tores o rocas caballeras. Si nos vemos con suficiente tiempo, estaría guay que podamos ir un poco describiendo cada uno de ellos, pero si vamos a ver, aquí nos aparece que el tema es muy extenso, porque lo es, entonces, bueno, pues con nombrarlos sería suficiente, ya que no me piden explicar exactamente cada uno de ellos. Pero bueno, que si podemos y nos da tiempo y tenemos espacio suficiente, estaría bien que nada, aunque sea con una línea, lo podamos poner. Lo mismo con el área caliza o kárstica, que está formado por rocas sedimentarias, dónde se encuentra y luego los distintos tipos de relieve que se crean, que son lapiaces, gargantas, poljes, torcas, cuevas y simas, igual que antes. Si podemos explicarlos, genial. Que no, siempre hay que nombrarlos, eso sí, porque es lo que nos está pidiendo, pero si nos vemos capaces de, aunque sea resumirlo en una línea, fantástico. Área arcillosa, lo mismo, rocas sedimentarias, blandas, del terciario y cuaternario, donde podemos encontrarlas, y luego qué forma, que son las cárcavas o el conjunto de las mismas, que son los badlands. Y luego, eso sí, me permite hablar de la erosión diferencial, porque es importante saber que cuando tenemos un conjunto o una mezcla, mejor dicho, de distintos materiales, sale un relieve totalmente distinto. Entonces, cuando tenemos este conjunto, pues tenemos el relieve de mesas, o en estratos horizontales, el de cuestas, o en estratos inclinados, y el en estratos plegados, porque dependiendo de cada uno de ellos, tendremos un tipo también de relieve distinto, porque en el de mesas pues tenemos páramos, tenemos cerros testigos, tenemos antecerros, en el de cuesta tenemos la cuesta con su dorso, y luego también tenemos cerros testigo y antecerros, y luego en estratos plegados hay que diferenciarlo en el relieve apalachense y explicar así un poquito qué es el relieve apalachense, y luego el relieve jurásico, ¿vale? Igual donde lo encontramos y un poquito explicado. Para así después ya pasar a la pregunta número 2, que es la de las definiciones, que son 8 conceptos que hay que escoger 5. Entonces, nos dan aquí calima, albufera, trópico, cliseria, isolínea, topografía, bahía y Comisión Europea. Las podéis leer aquí. Están en cualquier tipo de manual, diccionario geográfico, libro de geografía de segundo de bachillerato, son muy comunes y como vemos tienen una extensión variable. Hay algunas que podremos escribir 3, incluso 4 líneas, cuanto más expliquemos mejor, más completa será la definición, y hay algunas que simplemente se pueden contestar con una línea, como por ejemplo el caso de isolínea, ¿vale? Pero porque la definición es así, es muy escueta. Pero yo digo que si podemos ampliarlo, mejor. Así que aquí las tenéis. Las podéis leer tranquilamente. En la pregunta 3 dice, a la vista del plano adjunto correspondiente a Alicante, comente los elementos del medio físico que se muestran, en este caso en el número 1, y así como las correspondientes al medio humano, que son las morfologías urbanas del número 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si nosotros observamos este plano de la ciudad de Alicante, tenemos que saber que el número 1, ¿vale?,
lo que aparece aquí reflejado es el castillo de Santa Bárbara, que es del monte Benacantil, que está frente al mar, que es una mole rocosa, es decir, esos son los aspectos físicos y que está en un punto bastante estratégico, es lo que hace que sea una ciudad con una capacidad defensiva, y luego sobre él es donde se ha construido el resto de la ciudad, ¿vale? Pero ese es el medio físico, ese monte rocoso que es el monte de Benacantil. En el número 2, aquí lo que tenemos, veis señalado, como tenemos unas calles un poco más tortuosas, sabemos o tenemos que saber que esa es la ciudad preindustrial, es decir, el casco antiguo, y decimos un poquito de la morfología, pues que son calles estrechas, más tortuosas, los principales monumentos históricos, ¿vale? Que es decir, el casco viejo o casco histórico de la ciudad. El número 3, lo que tenemos aquí es un puerto deportivo, ¿vale? Donde tenemos sobre todo embarcaciones de recreo, de ocio, y bueno, pues hablamos un poco de ello, de la cercanía a la costa, que le confirió un aliciente importante, un valor comercial, ¿vale? Potenciando un poco el crecimiento económico y cultural de la ciudad. Y luego, en el 4, lo que tenemos aquí, estas líneas, si los acercamos mucho, yo he acortado un poco la imagen, pero estaba más grande en el examen, podemos ver que son las vías de un tren. Entonces, aquí lo que tenemos es la estación de Renfe, de AVE, que lleva hasta Alicante. Entonces hay que explicarlo, pues bueno, que es, en este caso, es la terminal de AVE que conecta con el resto del territorio, ¿vale? Que es el tren de alta velocidad. En el número 5, lo que tenemos aquí, veis, todo esto sería con un trazado mucho más lineal. Lo que tenemos es el ensanche. Entonces hablamos de estos ensanches decimonónicos del siglo XIX, cómo se crearon para la burguesía, ¿vale? Con una ordenación muchísimo mayor en el plano, y hablamos un poquito sobre eso. Y luego ya para terminar el número 6, esto que queda aquí y que es lo que a mi parecer puede ocasionarnos un poquito más de duda, es otra parte del puerto, ¿vale? El puerto está dividido en dos secciones. Esta primera, que sería el puerto deportivo, y esta segunda aquí, que es el puerto de mercancías, ¿vale? Porque Alicante es un puerto importante de almacenaje y luego transporte de mercancías. Entonces aquí lo que tenemos, ¿vale? Pues es, en este caso, el centro logístico, el receptor de estas mercancías, de estos grandes contenedores que llegan aquí al puerto, los dejan aquí y de aquí ya van directamente por carretera o por tren a distintos lugares del territorio, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos también el puerto de mercancías y grandes contenedores de Alicante, ¿vale? Así que vamos a la pregunta 4. Dice, la vista del mapa adjunto son comunidades autónomas con mayor porcentaje de prados naturales sin riego en el 2021. Hay que indicar, ojo aquí, las comunidades autónomas, porque normalmente preguntan las provincias y aquí nos dicen las comunidades, y hay que señalar las posibles causas de esta distribución. O sea, me están preguntando sobre prados naturales que no se riegan, es decir, que se pueden mantener perfectamente con las precipitaciones que reciben. Entonces, si vemos aquí el gráfico, nos ayudamos de esto, están numeradas del 1 al 10 las provincias que tienen más superficie de prados no regados hasta la que tiene menos, ¿vale? O sea, de mayor a menor. Yo he cogido las 2 mayores y las 3 menores, un poco para hacer así una comparativa, en el que las mayores son las de Asturias y las de Cantabria, y luego las menores, en este caso va a ser Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid, ¿vale? Entonces, lo primero habría que decir esas comunidades numeradas, las tenéis aquí, y luego explicar el por qué en Asturias o en Cantabria hay más prados no regados que, por ejemplo, en el centro peninsular. Y esto es muy fácil, hay que pensar que es por el clima, porque como os he dicho antes, es por las precipitaciones, es decir, el norte peninsular tiene un clima oceánico de precipitaciones regulares y abundantes que hace posible ese paisaje vegetal con prados naturales, con esas filtraciones de las precipitaciones constantes, que lo que hace es que crezca sin necesidad de ser regado. Mientras que en el interior peninsular lo que tenemos es un clima mediterráneo de interior, continentalizado, con unas precipitaciones bastante escasas, una sequía estival importante y unas temperaturas elevadas. Entonces lo que hace es que el porcentaje de prado sea menor y en el caso de mantenerlo tenemos que regarlo. Y además, aparte de que la principal causa es el clima, he puesto como una razón humana, que es que en el norte peninsular hay más prados no regados en comparación con toda su superficie, o sea, tenemos bastante de su superficie dedicada a eso, porque se dedica a la ganadería extensiva, mientras que, por ejemplo, comparativamente en el caso de Castilla-La Mancha, Madrid o Aragón, el porcentaje de prado no regado es escaso, muy escaso en comparación con su superficie geográfica, porque en realidad no se dedican a la ganadería extensiva, ¿vale? Se dedica a otro tipo como la agricultura extensiva. Entonces, como no se necesitan tanto, pues no se van a regar porque no son innecesarios, ¿vale? Entonces, bueno,
2 causas un poco para exponerlas y tener al menos más de una. En la opción B1 tenemos la siguiente pregunta: las zonas húmedas españolas. De nuevo, de manera sintética, es decir, resumida, hay que hacer alusión a este tema con los medios lacustres o lagos y los medios palustres o humedales. Entonces hay que explicar lo que son los lagos, luego los tipos de lagos, que los tenemos lagos endógenos y lagos exógenos, y cada uno de ellos también se subdivide porque los lagos endógenos los tenemos tectónicos y volcánicos, y luego dentro de los exógenos tenemos los kársticos, los arreicos, los eólicos, ¿vale? Entonces todos ellos hay que explicarlos. Y después los humedales. ¿Qué son los humedales? Ejemplo de un humedal como el Parque Nacional de Tablas de Daimiel, que está amenazado por la fuerte presión agrícola, y esto es además un tema muy de hoy en día. Y luego pues otros humedales litorales, como las albuferas y las marismas, con algunos ejemplos como el del Guadalquivir. ¿De acuerdo? Es un tema bastante corto comparado con el de la opción A. La siguiente es, de nuevo, 5 conceptos a escoger entre los 8 que nos dan, y hay que escoger entre migración, curva de nivel, ecuador terrestre, rehabilitación urbana, escala de mapa, falla, población rural y barrio. De nuevo, este tipo de definiciones las podemos encontrar en cualquier manual, diccionario o libro de segundo de bachillerato de geografía. Así que las tenéis aquí, procurad ser extensos, aunque algunas de ellas se tengan que contestar en 1 o 2 líneas. Y luego nos dan la fotografía, en el que en la fotografía adjuntada tenemos que hacer referencia a los elementos del medio físico, del medio humano, la relación que hay entre ellos y luego el tipo de paisaje. Entonces yo siempre empiezo con el paisaje, en este paisaje qué medio domina, que en este caso domina el medio agrario, pero está insertado en uno natural, y decimos siempre las unidades de paisaje que podemos ver. Por un lado la explotación agrícola y por otro tenemos aquí las elevaciones montañosas, y ya me centro en los elementos del medio físico. En este caso, pues como vemos aquí me lo han dicho ya, Chantada, Lugo, así que tengo que estar el que estoy en el macizo galaico, pero si no, pues con las formas redondeadas que yo estoy viendo, tengo que saber que no son montañas muy escarpadas, sino que son redondeadas, y por tanto van a ser unas montañas que tienen material paleozoico de la era primaria, que se levantó, se arrasó en la era secundaria y se volvió a levantar, es decir, a rejuvenecer en la era terciaria con la orogenia alpina. Viendo la imagen, yo puedo ver también que en cuanto a la vegetación, pues es una vegetación del norte peninsular, es decir, de tipo de clima oceánico, con bosques caducifolios, landas y prados, y que esto tiene que ver por el clima de nuevo oceánico, que son precipitaciones elevadas, que tenemos temperaturas frescas o bajas, que hace posible este tipo de vegetación. Y luego, si nos damos cuenta, tenemos aquí un río. Entonces hago alusión a esto y digo que se observa un río en su curso medio, porque no lo vemos en el nacimiento y tampoco es la desembocadura, así que tendrá que ser un río en su curso medio que atraviesa justamente estas montañas con bastante caudal, porque no se observa que esté seco, sino que tiene agua, y que hace aquí o describe un ligero meandro, ¿vale? Esa curva que hacen esos codos o curvas que hacen los ríos. Entonces eso en cuanto al medio físico. En cuanto al medio humano, pues veo aquí unas distintas edificaciones, que algunas son casas, así que son asentamientos, con lo que es un poblamiento disperso completamente, y aquí veo algunas casas o construcciones que seguramente tendrán que ver con la explotación agrícola que se está observando, entonces también lo digo, ¿vale? La fotografía además digo que se centra en los cultivos minifundistas, porque son pequeñas explotaciones que se dedican sobre todo, viéndolo, a verduras o hortalizas típicas de huertas. Podemos incluso decir que son explotaciones irregulares, que están separadas entre sí por caminos, algunas de ellas no se ven, pero sí que podríamos decir que son irregulares. Y luego que los caminos rurales, eso es lo único que te deja acceder a estas huertas, y luego también estas carreteras locales, que son las que vertebrarían un poco el territorio para llevar a distintas poblaciones. Me he permitido decir que en ese tipo de comarcas es atractivo el turismo rural por su alto valor medioambiental, porque tiene un paisaje bastante bonito, pero que eso sí no se hace aquí ningún tipo de asentamiento hotelero derivado, ¿vale? Ni pensiones, pero bueno, seguramente alguna población cercana lo pueda haber, ¿vale? Y de industria no puedo hablar porque no se observa. Y luego el grado de intervención aquí que vemos es medio bajo, ¿vale? Porque se ha aprovechado la ladera para construir este tipo de huertas. Y lo único pues que hay que tener cuidado en cuanto a los residuos que se emitan y bueno, mantenerlo todavía atractivo para el turismo. Y ya por último digo lo que es el paisaje, que es un tipo de paisaje agrario que lo podemos encontrar en Lugo, o si no supiésemos que es en Chantada, obviamente, pues digo que estaría en el norte peninsular, como Galicia o Asturias, ¿de acuerdo?
Y luego ya pasaríamos a la última pregunta, que es la España arcillosa, que tengo que describir las características generales de lo que es la España arcillosa e indicar el número de las provincias. Entonces aquí tenemos las provincias numeradas y luego pues la España arcillosa, pues hablar un poco incluso de lo que tenemos en la primera pregunta, cuando al principio dije la litología peninsular y hemos dicho de la España arcillosa, pues hay que hablar esto de lo mismo, ¿vale? Así que qué son rocas sedimentarias, qué son arcillas, qué margas, con yesos y dónde podemos encontrarlas. Si nos damos cuenta, están en la submeseta norte y en la submeseta sur, sobre todo ligado a esas depresiones, a esas cuencas sedimentarias, que también podemos encontrarlas en la cuenca sedimentaria del río Ebro y la del río Guadalquivir, ¿vale? Sobre todo por esos sedimentos que va dejando los ríos. Entonces, ese tipo de zonas, pues ya digo que va creando un tipo de relieve que se puede desgastar de manera muy fácil con las lluvias torrenciales o con lluvias constantes, que es las cárcavas y que en su conjunto son los badlands, ¿de acuerdo? Así que chicos, aquí tenemos el examen resuelto de 2023 de la convocatoria extraordinaria de la EBAU de Geografía y nada, si tenéis alguna cuestión podéis preguntarme lo que necesitéis. Un saludo. Chao.